Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas y también de la sección La Inmortalidad del Alma, vamos a continuar con esta serie de vídeos en los que venimos mostrando algunas investigaciones que apuntan evidencias a que en el ser humano hay algo más que materia. Ya vimos las investigaciones que hace Joseph Van Rijn al respecto de la telepatía. Y también hemos visto las investigaciones realizadas por William Crookes al respecto de la acción de la mente sobre la materia, o más que la mente, como él la designaba, de una fuerza psíquica. En este vídeo vamos a ver el tema de las materializaciones. Es un tema que para aquellos que son espíritas lo conocen bastante bien, pero creo que hay aún a día de hoy, a pesar de que sea un tema sobre el que se ha investigado mucho, todavía hay algunas cuestiones que resolver. En este vídeo vamos a traer las investigaciones que realiza el doctor Gustavo Gelley, porque me han parecido unas investigaciones muy bien documentadas, donde se han controlado mucho todos los elementos para evitar fraude y donde los resultados son bastante concluyentes. Desde mi punto de vista, estas investigaciones de Gustavo Gelley apuntan serias evidencias en cuanto a la realidad de este fenómeno. Bueno, vamos a empezar por explicar muy rápidamente qué son las materializaciones, aunque ya he dicho que si la persona que está viendo este vídeo es espírita, lógicamente sabe perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Las materializaciones son un grupo de fenómenos mediúmnicos donde un espíritu se puede manifestar de forma tanto visible como tangible. Y todas las personas que asisten a la reunión pueden ver y pueden palpar a este espíritu, independientemente de que sean o no sean mediums. Obviamente, el hecho de que toda persona pueda ver y palpar al espíritu, por lo menos potencialmente, hace de estos fenómenos unos fenómenos sumamente interesantes. Y no solamente que son muy interesantes, sino que se prestan de una forma bastante objetiva para poder ser investigados y estudiados. Pero no todo en las investigaciones al respecto de las materializaciones son cosas positivas, porque este tipo de fenómenos son fenómenos que son difíciles de obtener. No es fácil encontrar un medium que tenga esta capacidad y son muy fáciles de imitar, sobre todo porque las condiciones en las que se pueden ofrecer o en las que se pueden realizar este tipo de manifestaciones son condiciones en las que pueden o podrían, por lo menos potencialmente, facilitar el fraude, aunque si se toman los controles debidos, el fraude no es fácil. Pero sí es cierto que a lo largo de la historia este tipo de manifestaciones han sido objeto de dudas, han sido objeto de polémicas y además hemos encontrado claros casos de fraude a lo largo de la historia de la investigación de los fenómenos mediúmnicos. Por eso es por lo que decía que todavía el tema de las materializaciones es un tema sobre el que se debería seguir investigando, se deberían seguir aportando nuevos estudios que permitieran presentar una evidencia más firme que unas fotografías, unos moldeados en parafina de hace más de 100 años. En cuanto a las materializaciones, pueden ser de dos tipos. Pueden ser completas, donde lo que se materializa es todo el cuerpo, y pongo el cuerpo entre comillas, y también pueden ser parciales, donde lo que se torna visible y tangible es solamente una parte del cuerpo. Esta parte generalmente suelen ser extremidades, suelen ser fundamentalmente las manos, pero también ha habido materializaciones de pies e incluso en algunas ocasiones de rostros. Las materializaciones que estudia Gelley, él mismo reconoce que no ha sido nunca testigo de materializaciones completas, son muy raras y generalmente todas las que él ha estudiado son parciales. No sé si en vídeos siguientes, porque el tema de Gelley lo voy a tratar en este vídeo y en el vídeo siguiente,
pero no sé si en vídeos siguientes traeré algún ejemplo de materializaciones completas o pasaremos a otros temas. Ya lo iré viendo a medida que voy subiendo vídeos al canal. Allan Kardec ya conocía el fenómeno de las materializaciones. Él llamaba a este fenómeno como apariciones tangibles. Y si leemos el libro de los medios, en la página 145, vamos a ver cómo él las describe. Los hechos de apariciones tangibles son los más raros. Bueno, paro aquí un momentito para decir que, bueno, esto ya lo hemos dicho. Ya hemos explicado que el fenómeno de materialización es un fenómeno difícil de obtener. Y además es un fenómeno bastante vulnerable. El espíritu no se manifiesta con todas y cada una de las propiedades del cuerpo físico. Hay algunos elementos a considerar. No obstante, los que han ocurrido en estos últimos tiempos, por la influencia de algunos medios poderosos y cuya autenticidad ha sido reconocida por testimonios irrecusables, prueban y explican aquellos otros hechos que la historia refiere acerca de personas que después de muertas se mostraron con todas las apariencias de la realidad. Bueno, vemos, hay muchos textos, pero bueno, el objetivo de este vídeo no es ver hasta qué punto Kardec comprendió y conocía los fenómenos de las materializaciones, sino simplemente reseñar que él ya las conocía y que habló de ellas. En cuanto al doctor Gustavo Gelley, bueno, él nace el día 13 de abril de 1868 y desencarna el 14 de julio de 1924. Él era doctor en medicina por la Facultad de Lyon y fue un amplio investigador de los fenómenos mediúnicos y psíquicos. Él ha sido autor de obras importantes, voy a reseñar aquí 4: Ensayo de Revista General y de Interpretación Sintética del Espiritismo, El Ser Subconsciente, Del Inconsciente al Consciente y, el que estoy usando para este vídeo, Ectoplasmia y Clarividencia. Al respecto de Gelley, aunque es relativamente conocido en el medio espírita, yo creo que en determinadas ocasiones no hemos sido lo suficientemente justos con él, porque se habla de muchos investigadores a los que se pone en el primer nivel, pero en cuanto a Gelley generalmente se le cita de pasada. Yo conozco pocos estudios y pocas conferencias donde se use la investigación de Gelley. Y personalmente creo que es una de las investigaciones más bien hechas y más bien fundamentadas. Obviamente sin desprestigiar las otras, ¿no? Pero creo que Gelley hizo un trabajo realmente interesante. La investigación que vamos a traer en este vídeo es la que hizo en el año 1920 con un medium, Franek Kluski, y para describir al medium yo creo que lo mejor es acudir a las palabras del propio Gelley. En su libro Ectoplasmia y Clarividencia, en la página 221, lo describe de la siguiente forma. Franek Kluski ejerce una profesión liberal y además es escritor y poeta. Es muy simpático y atrayente, de gran inteligencia, muy instruido y políglota. Con el desinterés más completo y por amor a la ciencia, ha consentido en poner sus dotes maravillosos al servicio, primero, de sus compatriotas más eminentes, después, al servicio del Instituto Metapsíquico. Ejerce regularmente su mediunidad solamente desde hace unos 18 meses. Aunque dice que ejerce su mediunidad desde hace 18 meses, esto es a nivel de investigación y a nivel de forma facultativa. Pero él, Franek Kluski, habla de que desde niño ya veía los espíritus, ya los percibía y la mediunidad le acompañó a lo largo de su vida. Es muy importante, vuelvo un momentito para atrás, reseñar que Kluski era un hombre culto y que hizo estas investigaciones fundamentalmente de forma desinteresada. Obviamente el desinterés no es un aval en contra de la mistificación, pero sí es una prueba, o bueno, sí es una pequeña evidencia que nos permite empezar a descartarla. Obviamente los motivos y la motivación de cualquier persona no solamente puede estar centrada en el interés económico, pero bueno, que no haya ya un interés económico ya es un indicio para ver que puede haber un interés sano en investigar la verdad. Aunque repito, esto no descarta la posibilidad de fraude,
Lógicamente hay que hacer otros estudios y otras investigaciones para descartarlo. Aquí la pregunta que vamos a plantear es la siguiente. Si la manifestación del espíritu es tangible, es decir, si un espíritu se puede manifestar y nosotros podemos tocarlo, podemos verlo, ¿esto permitiría dejar una impresión física perdurable que demuestre su realidad? Y yo creo que dentro de las materializaciones lo más importante es esto, la posibilidad que tienen de dejar una impresión física que posteriormente pueda ser observada, que pueda ser medida, que pueda ser ponderada. Para ello yo voy a recurrir a lo que creo que son las evidencias más significativas en cuanto a la presencia de las materializaciones, y son los moldeados en parafina. ¿En qué consisten estos moldeados en parafina? Bueno, pues el procedimiento era muy sencillo. Se utilizaba una vasija donde teníamos en la parte inferior agua y en ese agua se disolvía parafina. La parafina se disuelve a partir de los 45 grados, por lo que el agua estaba a unos 50. Tenía un flujo de calor constante para mantener el agua a esa temperatura y el objetivo era que el espíritu que había materializado, por ejemplo, una mano, esa mano materializada o supuestamente materializada, se introdujera en la parafina, se sacara, esto se repetía algunas veces, y esto iba a permitir tener un guante de parafina que posteriormente se rellenaría de escayola o de yeso y quedaría el molde y quedaría posteriormente en yeso o en escayola esa supuesta mano del espíritu. Yo le voy a mostrar el procedimiento. Lógicamente este vídeo es un vídeo grabado actualmente, pero nos puede dar una idea bastante exacta de cómo se hacía este experimento. Bueno, de lo que se trata es de sumergir la mano en parafina líquida, se saca y bueno, la parafina se empieza a enfriar y en el momento que se enfría se solidifica. Esto se realiza varias veces, fíjense, y una vez que se realizan varias veces, el grosor de la parafina es suficiente como para... un momentito, que ha empezado el vídeo, voy a suponerlo hasta aquí. Es que quiero pararlo aquí, en esta parte. A ver. Bien, lo voy a parar aquí para que vean cómo queda la parafina. Esta parafina ya está solidificada, pero fíjense, porque esto queda como una especie de cera y no hay forma de sacar la mano si no es rompiendo esta parafina. Además, estos moldeados en parafina, muchas veces tenemos la idea de que quedaban moldeados muy sólidos. No, esto no era así. El propio Gelei describe las enormes dificultades que tenían luego a la hora de trabajar con estos moldes de parafina, porque no era fácil manipularlos sin que se rompieran. Entonces, fíjense, ahora lo voy a poner el vídeo, cómo se quita la parafina, pero para quitar la parafina y liberar la mano hay que romperla. Bueno, pues en los casos de estas materializaciones, Gelei las describe que una vez que el molde ya estaba lo suficientemente sólido, el espíritu volvía a su estado normal, esa mano, entre comillas, se desmaterializaba y quedaba un guante de parafina que posteriormente, repito, se rellenaba de escayola o de yeso. Bueno, pues este era más o menos el procedimiento. Aquí vamos a describir la investigación. Esta investigación se realiza en el año 1920 y la realiza Gelei junto con algunos otros investigadores. Por ejemplo, Richet estuvo, Camille Flammarion y su esposa estuvieron también la esposa de Gustavo Gelei y otros investigadores que él cita en su libro. Ella consta de 14 sesiones y de estas 14 sesiones 11 obtienen resultados positivos y 3 no. Y un hecho a destacar es que ellas no se realizan ni en la casa del médium, ni siquiera en la casa de Gelei. Se realizan en un laboratorio diseñado de forma específica para esta investigación en el Instituto Metapsíquico Internacional.
Voy a describir cómo era la habitación, porque creo que es importante, porque muchas veces cuando se plantea que todo esto era motivo de fraude, muchas veces se hace desconociendo las precauciones que tuvieron estos investigadores en su momento. Bueno, dice Yeley, este laboratorio, instalado a propósito para las experiencias de materialización, es una gran sala rectangular de 9 metros de largo por 5 de ancho. Está situado en la planta baja del instituto y no tiene ventanas. La renovación de aire se hace por medio de un ventilador colocado en el techo. 2 puertas, próximas la una a la otra, dan a un pasillo la una, la otra al patio. Están en la parte más lejana de la cabina y permanecen cerradas con llave después de entrar el medium y los experimentadores durante toda la sesión. Bueno, pues este sería un pequeño diseño de cómo era la habitación, no lo he hecho a escala. La habitación tenía aquí una puerta, aquí otra, no sé exactamente cuál es la que daba al pasillo y cuál es la que daba al patio. Una vez que entraban los investigadores y el medium, estas puertas se cerraban con llave, de forma que nadie tuviera acceso a la sala. Esta era la cabina, voy a poner el puntero, esta era la cabina de materialización donde el medium se introducía, pero con los trabajos de Kluske esta cabina no se usaba. Ahora veremos cómo se distribuían los asistentes. Aquí describe el alumbrado. Dice lo siguiente, el alumbrado de la sala durante las sesiones se verifica por medio de 3 filas de lámparas eléctricas rojas y amarillas fijas en el techo. Poco hemos utilizado este alumbrado. Pronto reconocimos la ventaja de tener un foco de luz susceptible de variar en intensidad. Hemos organizado por esta causa el siguiente sistema. Una lámpara roja de 50 bujías está sostenida por un pie de base muy estable, pero fácil de desplazar y extensible en altura. La lámpara se puede orientar a voluntad y está dotada de un reflector que dirige la luz en la dirección convenida. Bueno, pues aquí vemos cómo estas investigaciones con Kluske se realizaron con luz, pero con una luz bastante débil. Para ello utilizaban esta lámpara que era movible. Bueno, un momentito. Ahora. El procedimiento. Bueno, en primer lugar, con buena iluminación, se sientan todos los investigadores en la posición indicada. Bueno, ya hemos dicho que una vez que los investigadores entraban a la sala, estas puertas se cerraban con llave y la posición indicada era esta. Aquí se sentaba el medium. El medium, fíjense que está fuera de la cabina. Aquí había una mesa y los investigadores se sentaban alrededor de la mesa. Bueno, luego se realizaba la cadena. ¿Qué era esto de la cadena? Bueno, pues la cadena era que todos se daban la mano. Esto no sirve para nada, es decir, a nivel mediúmnico no tiene mayor relevancia que las personas formen una cadena. Esto se hacía mucho en las investigaciones, fundamentalmente en estas investigaciones de fenómenos físicos, para controlar al medium, para que el medium tuviera sus manos constantemente controladas y no pudiera hacer fraude. Los investigadores se habían adiestrado en controlar al medium. Por ejemplo, hay un truco que realizan ciertos ilusionistas que se llama la sustitución de manos, y los investigadores estudiaron ese truco, sabían en qué consistía y cómo se podía controlar. Entonces, el medium estaba constantemente controlado porque un investigador a su izquierda y otro a su derecha mantenían en todo momento su mano sujeta. Se realizaba también contacto por parte de la rodilla y la pierna. Los investigadores mantenían contacto con el medium también juntando sus rodillas con las del medium y las piernas. Bueno, pues en esta disposición, aquí en la mesa, a unos 60 centímetros del medium, se ponía la vasija con la parafina líquida. Una vez que estaba todo preparado, se disminuía la luz, aunque nunca se estuvo en oscuridad total. La silueta del medium se veía en todo momento. Bueno, vaya, esto lo podía haber quitado. Bueno, una vez que está todo preparado, cuando la reunión es exitosa, se produce el fenómeno. Y este fenómeno no solamente el espíritu creaba los moldes de parafina, sino que se producían fenómenos de contacto.
antes de producirse los moldeados de parafina, el espíritu tocaba a algunos asistentes que percibían y posteriormente declararon cómo habían sido palpados por el espíritu. Una vez terminado, se encienden las luces y se observan los moldes de parafina que aún están calientes, aunque ya se han solidificado. Los moldes de parafina quedaban sobre la mesa o bien en el regazo de algunos asistentes. Una de las precauciones que se tenía era pesar los moldes y la parafina que había goteado, y se comparaba con la que faltaba en el recipiente. Esto era una forma de control de que realmente se había utilizado la parafina del recipiente. Si se había utilizado la parafina del recipiente, si se recogía toda la parafina que había goteado, por ejemplo, por la mesa, en el suelo, en los propios asistentes, y se pesaba junto con los moldes, debía coincidir con la parafina que faltaba del recipiente. Y posteriormente se realizaron una serie de controles extra. Estos controles extra, uno de ellos era agregar a la parafina un tinte azulado. Esto se hacía en una proporción determinada que se podía comprobar posteriormente y se hacía sin conocimiento del medium. Aunque el medium no sabía que se había agregado un tinte azulado, era evidente que la parafina mostraba un color azulado y por lo tanto el medium, aunque no sabía que se había agregado un tinte, pero lo podía deducir, no se le había dicho. Pero aquí lo importante era la proporción, porque si el medium hubiera en su casa intentado obtener los moldes y haberlos llevado a la habitación de alguna forma ocultos, la proporción de tinte azulado, una vez que no lo sabía, no hubiera coincidido con la proporción que tenía la parafina que se estaba utilizando en la investigación. Pero para evitar de una forma más consistente que pudiera ser un fraude, que el medium pudiera traer los moldes de parafina de su casa o anteriormente preparados, se agregó a la parafina una sustancia soluble detectada solo por reacción química. Era la colesterina y esto el medium no lo sabía. El medium no sabía que la parafina tenía esta sustancia y que esta sustancia no era visible y solamente se podía detectar por intermedio de una reacción química. Lógicamente, la parafina de los moldes posteriormente se sometía a un procedimiento químico para demostrar que tenía esta sustancia. Bueno, pues esta fue la investigación que se realiza en el año 1920 con el medium Franek Kluski y ahora vamos a pasar a ver los moldeados y los guantes de parafina que se obtuvieron. Bueno, pues estas son fotos, la calidad no es muy buena, ahora pondré algunas que son un poquito mejor, son fotos de los moldes. Estos son los guantes que quedaban. Fíjense, por ejemplo, la anchura que tenemos y lo difícil que sería que se pudiera sacar la mano sin romper estos moldes. El propio Gelei dice que los moldes eran muy delicados, en el proceso en el cual se rellenaban de escayola había que hacerlo con sumo cuidado, utilizando una técnica concreta para no romperlos. Y bueno, aquí están las imágenes con los moldes que quedaron. Esta es otra, aquí se puede ver la abertura y bueno, es evidente que la mano no puede salir por aquí sin romper el molde. Aquí hay otra. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado. Estas ya son dos manos hechas en escayola y bueno, se observan perfectamente las características anatómicas de la mano. Fíjense que aquí hay como unos pliegues y aquí, por ejemplo, hay partes que no están bien definidas. Esto en un primer momento llevó a los investigadores a pensar que era un problema, pero posteriormente vieron que esto, lejos de ser un problema, era algo positivo. Todas estas deformidades quedaban como resultado de que habían puesto muy poca parafina. Esto posteriormente lo corrigieron, pero en estas primeras investigaciones pusieron muy poca parafina. Y el agua penetraba a veces en los guantes. Y cuando el agua penetraba en los guantes, creaba estas deformaciones. Esto de alguna forma era un aval en cuanto a que estos moldeados realmente se habían hecho en el instituto.
Bueno, aquí tenemos la zona palmar de la mano. Fíjense cómo tenemos las imperfecciones que, repito, son una prueba también, ¿no?, de la autenticidad del fenómeno. Aquí tenemos, fíjense, las líneas de la mano, los pliegues, estaba todo bastante bien diseñado anatómicamente. Aquí tenemos otra, imagínense cómo poder sacar esta mano del molde de parafina sin romperlo. Bueno, aquí tenemos otra, nuevamente tenemos aquí estos pequeños defectos, aunque el molde, esta forma está bastante bien. Y bueno, pueden observar hasta los mínimos detalles de la piel. Bueno, pues es todo. Como el vídeo ya se está haciendo excesivamente extenso, en el vídeo siguiente vamos a hablar ya sí de las conclusiones a las que llega Yeley, de cómo se previene el fraude, de las posibilidades de fraude que hubo, de las diferentes explicaciones que había para estos fenómenos. Y bueno, espero como siempre que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el vídeo siguiente.